Señor Saldaña, muy buen día, estimado auditorio, también muy buenos días, hoy 29 de abril. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi querida Mona Lisa, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué Pues, novedades hay? bueno, el día de hoy empieza la caravana Es para que... estaba yo tuiteando ahí que es el Día Internacional de la Danza. También, sí. Pues nosotros estamos en una danza hace mucho tiempo. Para acá, para allá, te mandan una ventanilla, te mandan otra, hablas con uno, hablas con otro y finalmente no arreglas ni madre, digo, no arreglas nada, ¿eh? Y la gran tristeza de que la danza es tan hermosa, ¿no? Pero el sentido que no, pues no. También del día de hoy es aniversario del nacimiento de Pedro Vargas. Sí, ya vi. Un hombre maravilloso, a mí me tocó una vez verlo y yo me quedé cerquita, estábamos en un centro nocturno y estaba de cliente. Y muy sencillo, se le pidió que cantara y hacía capela, señor Saldaña. Muy sencillo, era un gran personaje. Yo lamentablemente no lo pude tratar porque él ya estaba casi retirado, y podría haber venido a mi programa, pero él era de una gran fidelidad a Telesistema y bueno, él y no venir a mi programa. Pues no pasaba nada, había otros cantantes, pero hubo algunos de una gran fidelidad y nunca aceptaron presentarse, aunque ya estaban retirados, y yo estaba ya en el Canal 13, que era del gobierno de la República, y ni así, el poder televicrático se manifestaba desde entonces. Esos contratos en exclusiva, ¿no? También hoy nació... No, que contratos ni que la madre, perdón, no se usaba contratos, era o eres de los otros, y eso perdura en la actualidad. Es decir, son ideas que han forjado pueblos que se convierten en cuasi religiones y que siguen vigentes, no sé por cuánto tiempo, y viene un siglo y viene otro, y viene un sexenio y viene otro, y las cosas se consolidan. Y lo oímos por donde quiera. Es decir, si se necesita filmación, se filma. Si necesitan camiones, hay camiones. Y si no, no existes. Así es, pero indudablemente Pedro Vargas fue una voz privilegiada, era una caja de resonancia maravillosa, ¿no? Pedro Vargas fue un extraordinario cantante. Es el equivalente, bueno, no es mucho menos, hay gente que no le gustan las comparaciones, pero en Cuba hubo también un cantante de su misma jerarquía musical y que se llamó Barbarito Díaz. Díez, me parece, Díez, sí. Entonces eran dos tenores, eran dos hermosos, ¿qué diría yo? Hombres adultos, y cuando puedan búsquenle ahí en el YouTube la voz de Barbarito Díez y vean lo de Pedro Vargas, y siempre se me han parecido muy paralelos. Adelante. Los tenores, hermosa voz. También nació Duke Ellington, el grande del jazz, ¿no? Bueno, pero eso es en otra línea, ¿no? Que también es aniversario, ¿verdad? Sí, hoy nació también. A mí me encanta el jazz. Bueno, está bien. No, pues el día de hoy inicia la caravana abriendo puertas a la esperanza en Caléxico, en Mexicali, van rumbo a Washington y de ahí desde Caléxico se van a desplazar por alrededor de 26 ciudades de la Unión Americana hasta llegar a Washington el 26 de mayo, o sea, del 29 de abril al 26 de mayo. Poco a poco nos irán diciendo los lugares de su recorrido. Yo les pregunté, pero aún están por confirmar. Pero esta caravana la va a encabezar el religioso católico y defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde. Irá acompañado de alrededor de 50 personas, familiares, y pues la idea es entrevistarse, hacer conciencia y entrevistarse con congresistas de Estados Unidos sobre la urgencia de una reforma a las leyes de migración. Justamente coincide esta caravana con la visita de Obama.
este fin de semana. Ojalá puedan llevar adelante su proyecto. Hay gente que dice, no, ya para qué, pierdan la esperanza, pero hay gente que no se da por vencida, ¿verdad, señor Saldaña? Qué Ojalá. bueno que así sea. Así es. A mí me da mucho gusto, pero ¿qué te voy a decir? Ese estirpe del luchador en México no opera, porque en México la jerarquía de los valores está tergiversada. Aquí, por ejemplo, un premio fundamental es un premio que da TV y novelas, y nadie dice nada. Y entonces, ¿qué te voy a decir? Si todo está, los antivalores se vuelven valores. Lo que debe ser es intrascendente, y lo que es, dependiendo de quién sea el propietario, debe considerarse como un mandamiento de la ley de Dios. Es decir, los aspectos más fundamentales de la democracia en México, por ejemplo, y como ya tenemos una educación antivalores, es decir, lo que es valioso ya no cuenta. Lo vemos muy, muy normal en un hecho en el cual nosotros nos podemos o alegrar, permanecer impávidos, condenarlo, o ser indiferentes, o aplaudir o comprenderlo. Una serie de estudiantes en revolución, en huelga y en protesta ven un camión de Bimbo, nótese, Bimbo y Coca-Cola. Los estudiantes, por algún mecanismo extraño que puede ser de diferentes causas, pueden hacerlo por por molestar, por espíritu de desorden, por venganza, por ideología, por echar relajo o por crear disolución social, o porque están las cámaras de la televisión. Nótese, saquean los camiones y se los reparten a la gente. La gente toma el producto de aquel saqueo y se va con una sonrisa de oreja a oreja a su casa. Es la ignorancia y la pobreza. Y el pinchurriento locutor, indignadísimo, le dice al gobernador: apalealos, hijo, ¿no ves que están perjudicando a mi patrocinador Bimbo? Cada quien tiene sus razones. El estudiante que está en huelga con su pasamontaña tuvo una serie de motivaciones para romper el camión y abrirlo. Aquí hay quien pueda pensar: vaya, qué bueno, nos vamos a tomar venganza porque han retacado de harina al pueblo de México y han engordado con chacorroles o con morinolas o como se llame la madre esa, han inflado al mexicano y han hecho un pueblo obeso, y en las escuelas han propiciado la corrupción y no sé qué, y ya nos tienen hasta el gorro con su producto. Qué bueno que lo repartieron. Otros sí es como dicen: qué barbaridad, qué falta de respeto al derecho. El derecho a la libre empresa indica que en México tiene que haber seguridad para el pobre comerciante, que ha hecho el empresario su pobre dinero con esfuerzos, que pagando lo justo, que ha empleado tanta gente, que ha creado, pobre señor Maseco, y tal. Y a cada quien. Y el pueblo dice: hijo de lo que hay. El pueblo, que con una sonrisa de oreja a oreja se lleva para su casa los paquetes que le regalaron los estudiantes y dice: dadas hasta puñaladas, hijuela. ¿Qué hay que hacer? Hay que rehacerlo todo.
todo está deshecho. Cuando digo que todo está deshecho, no lo tome usted como un signo de pesimismo. Es que qué caramba se salva de lo que acabo de decir. Nadie. Nadie. El ámbito democrático queda lesionado porque empresas beneficiadas y corruptas han hecho de la ciudadanía lo que han querido. La publicidad ha hecho que usted obedezca ciegamente no solo lo que pueda ser utilitario, sino aquello que constituye un pingüe negocio, es decir, un gran negocio, aunque vaya a perjudicar a su salud. Los gobiernos nadan en un mar de corrupción. Los estudiantes, los sindicatos, por lo consecuente. Se ha preparado convenientemente y se ha educado a esos jóvenes, y sus maestros tienen la educación necesaria para dejar una herencia de bondad, de justicia y de paz, de bondad, de justicia y de paz. No, no se ha hecho así. El pueblo tiene una honorabilidad suficiente, tiene trabajo y alimento, de manera que diga, no, yo rechazo eso porque he robado. Tampoco. Entonces ve usted cómo todos los estratos de la población en un hecho necesitan reestructuración. Entonces vamos a esperar que un gobierno desde el centro nos diga, ahora vamos a comenzar a trabajar en serio. Y para tal ejemplo, yo pongo el ejemplo. Nadie lo dice. Por eso es que a veces uno dice, oye, no seas pesimista. No, pues no soy pesimista. Estamos viendo todos los aspectos que hay. Les prometí a ustedes en el Twitter. Porque apunté uno de los epigramas que para mi próximo libro, para mi próximo libro. Dice, se cree que, en México se cree que quien tiene el poder tiene el derecho. Es decir, la televisión dice, oye, y se arroga, es decir, se echa para sí todos los derechos de México. Dice, oiga, rector, ya golpéenlos. Oye, Mondragón y Cal, sácalos. Oye, tu rector o gobernador de Morelos, ¿cómo andan repartiendo el pan de mi patrocinador? ¿O los refrescos de mi patrocinador? Ya, por favor, ¿se están burlando de ti o qué? Es decir, los está asusando. No dice voy a tratar de hacer una verdadera mesa de ideologías. No. Dice golpea. Cada quien lleva agua a su molino. Porque si hay golpes, hay noticia. Si hay noticia, hay rating. Si hay rating, hay patrocinio. Por un lado, se consume. Ay, sí. Entonces, por ejemplo, ahorita viene Obama, viene a México, y luego ¿a dónde va? ¿Sabe alguien a dónde va Obama después de México? Su gira es una gira colonial. Va a Costa Rica. Obvio. ¿Va a Costa Rica o a Puerto Rico? A ver, déjeme ver. Va a Puerto Rico. Uh-huh. Estoy buscando aquí en el... Yo también. En San Google. México y Costa Rica. Costa Rica va a Costa Rica. Entonces va a un país propio y a uno que tiene que tomar la aquiescencia. ¿De Costa Rica va? Tiene que tomar la, ¿cómo decir?
Costa Rica no es un país estrictamente plegado a los requerimientos de la cultura política norteamericana. Entonces, tratará de conquistarlo. Ese es eso es lo que sucede, ¿no? En México, para tener la plena libertad de expresión, es necesario tener un poder, claro, algún poder. Les iba a decir, y les dije a mis amigos del Twitter, y te lo digo ahora, que por qué el léxico, por qué un arreglo de diálogo hay que pensarle mucho y ver cómo se hace, señor rector Narro, para el problema de los estudiantes. Está claro que lo que quieren son concesiones. Quiero que me concedas que los que hicieron algo se les perdone. Quiero quizá que me apruebes, tener buenas calificaciones. Quiero que te hagas de la vista gorda, es decir, quiero concesiones para mis criterios. Fíjate que te reprocho que tengas un sistema, una ideología neoliberal, en lo cual tienen toda la razón, pero el hecho de decir, aquí me voy a poner en esta puerta, o voy a romper este vidrio y me pongo aquí, protesto, porque hay una ideología que no me gusta y que es reprochable y que es sometedora de los pueblos. Sí, vamos a arreglar eso. Si yo protesto y me pongo a la entrada de la universidad, porque hay una ideología en el poder en la nación y en el continente que no me gusta, ¿qué estoy haciendo? Nada. De facto no estoy haciendo nada. Se está sabiendo, y es una hipótesis que se sepa, porque la televisión no va a dar mi pensamiento, ni mucho menos. La televisión no va a decir estrictamente todas las tropelías que causa el poder económico bancario en América Latina. No va a decir sobre las marrullerías y podredumbres del empresariado en alimentación, por ejemplo, que se cometen con millones de ciudadanos de este continente. No lo va a decir sobre las patologías que puede causar el maíz transgénico, porque es más fuerte. Uno de los aspectos fundamentales de nuestro tiempo es que la economía se ha convertido en una fuerza teológica, es un Dios. Y a esa ideología hay que plegarse a la de a fuerza. Decir, ¿qué importa que genere muerte, destrucción y enfermedad si genera dinero? Eso no se dice, pero de facto se piensa y se hace. Entonces llegan los jóvenes de la universidad con su tapaboca, con su no sé qué, llega la televisión mexicana, hay infiltrados porque a la televisión le encanta, al productor de televisión, con su mente truculenta, busca truculento por favor, con su mente torcidita, saldañesca y terrible, decir, sí vamos a fregarlos, pero de una manera que sea anecdótico. Vamos a disfrazar al camarógrafo B, a Ebenezer, camarógrafo, o al compadre, ¿cómo se llamaba aquel? Bueno, al comandante Menduet, vamos a disfrazarlo y que hable en nombre de ellos. Es decir, truculento, que sobrecoge o asusta por morbosidad, crueldad o dramatismo. Gracias. También cruel, atroz, excesivo. Bueno, entonces vamos a hacerlo de una manera truculenta, vamos a mandarles, vamos a filmar antes, vamos a hacer un scouting, a ver que vean locaciones, vamos a grabar esto, que haya un helicóptero que los grabe, puta, están haciendo telenovela, están haciendo anécdota televisiva, TV anécdota. Y entonces ya pasa todo eso, y salen los jóvenes. Entonces sale un joven y dice que teníamos que tener
el concepto abstracto. Una de las cosas fundamentales de la televisión es que tiene que hablar con un lenguaje comprensible. Los jóvenes expresamente son nouveau arrivé, lo cual significa en francés recién llegados. Ahora yo, como soy viejo, me tomo varias licencias, digo todas las tonterías que se me ocurren, pero trato de traducirlas luego. Entonces ellos son nouveau arrivé a la cultura y al lenguaje, igual que los de la dichosa palabra. Y saben un CHINGO, mucho, saben mucho. Y entonces tienen coraje. Yo digo que tienen coraje porque quieren que no les entendamos. Sí, a mí mi trabajo me ha costado estudiar, ¿por qué les voy a explicar? Tú, joven, vale. Y la otra señorita española, vamos, re-10, hombre. Bueno, y otro flaco que sabe saben mucho, carajo. Ahí me da envidia. No me da envidia. Fíjate, en ese caso, pues yo de saber eso, pues mejor ser como soy, ignorante. La ignorancia tiene una lucidez extraordinaria, tiene una transparencia de poca madre. La ignorancia tiene una inconsciencia bellísima. Se puede navegar en un mundo, en un piélago perfectamente tranquilo y dulce, transparente de la ignorancia. Pero en el mar proceloso de la cultura, por ejemplo, de la dichosa palabra, bueno, es muy peligroso andar y además de que no se entiende ni madre. Bueno, ok, borramos esa página y volvamos al campus de la universidad. Bueno, por un lado, los exrectores Guillermo Soberón, Octavio Rivero Serrano, José Sarucani, Francisco Barnés y Juan Ramón de la Fuente se pronunciaron por restablecer la normalidad en la UNAM en un escrito que no firmó Pablo González Casanova. Y Obvio. por otro lado, Andrés Manuel López Obrador pidió a los jóvenes que mantienen tomada la torre de rectoría actuar con prudencia y responsabilidad. Él señala que se debe apostar al diálogo de las partes, que no den motivo a la represión y hagan una propuesta en el sentido de que van a dejar las instalaciones como muestra de que están dispuestos al diálogo para solucionar el conflicto si obtienen el compromiso de que van a ser recibidos por el rector para que le presenten sus demandas y cuando que al tiempo se comprometa a escucharlos. Afirmó López Obrador que las partes deben apostar por el diálogo y no por la intervención policíaca para no vulnerar la autonomía de la UNAM. Fíjate, Metepec. Qué pena que Andrés Manuel López Obrador, es decir, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador haría falta para arreglar muchas cosas en México. Siempre he dicho que a México le falta un líder. Y ese líder se escabulle, se escamotea, zigzaguea, llega a las puertas, se va para atrás. Es decir, no existe. No hay un líder que sea el rector verdadero del pensamiento nacional. Un líder que reúna todas las condiciones de liderazgo. Es decir, primero, que predique con el ejemplo. Ahí excluyes al 99% de los líderes. En México un líder no predica con el ejemplo, siguiendo las sabias enseñanzas de Sancho Panza en el Quijote, que dijo, yo voy a tener el poder y lo primero que voy a hacer, algo así dijo, es predicar con la mejor de las palabras. Voy a predicar con el argumento más convincente, es decir, todos van a tener que creer, porque lo primero que voy a predicar es con el ejemplo. Y ahí se jode todo el mundo en México, porque todos pueden ser muy buenos predicadores, muy buenos curas en el púlpito, muy buenos diputados haciendo leyes, apotegmas, aforismos y fregadera y media, pero a la hora de hacer el ejemplo, ni nada. No cumplen con ese precepto fundamental de un buen líder, predicar con el ejemplo. Y los que pongamos que hubiese un líder que fuese honorable, sus achichincles, correligionarios, guaruras o compinches son una bola de sátrapas.
Y los digo porque es evidente. ¿De qué sirve que el padre Martín haya sido un santo si algunos de sus colaboradores pueden haber sido violadores de niños? Para poner solo un símil, un ejemplo. ¿Me explico? Bueno, así en todo en la política. Entonces, volviendo un poco a que no hay un liderazgo así, con credibilidad, porque ¿de qué ustedes creen que le va a hacer caso a mi amigo, ¿cómo se llamaba el rector de la universidad? González Casanova no firmó, bueno, ese no quiso firmar, sus razones tendrá. Narro, ¿cómo se llamaba Juan Ramón de la Fuente? Uh-huh. ¿Se convirtió en un líder? No es un líder, es un hombre de reconocida idoneidad, es un hombre idóneo, pero no es líder, no jala las multitudes, no arrastra multitudes, en fin, y no sé qué otros rectores hay, Garrido no sé si existe, no sé quién. Bueno, dicho lo anterior, llega el joven a discutir y convoca al juez. Quiere ser oído, quiere ser escuchado. ¿Quiere ser escuchado por quién? ¿Para arreglar el asunto? No. Los jóvenes que están ahí no quieren arreglar el asunto. Se deduce por lo que voy a decir a continuación. ¿A quién le habla el muchacho? Fue muchacho, el primero fue muchacho. El muchacho que llega embosado a platicar para arreglar y dialogar su asunto. ¿A quién acude? ¿A quién acude, mi querida Mona Lisa? Pues han acudido a las autoridades, señor. No, perdóname, hay que ser concreto. Acude a la televisión y se planta ante cámaras y micrófonos. Y es ahí donde dice y hace el elogio más grande sobre lo abstracto. ¿Lo qué? Lo abstracto. ¿Qué es eso? Pues sepa la madre, pues eso es lo abstracto. Y él habla de lo abstracto. Inmediatamente después habla de lo inexorable. Coño, a propósito, ¿qué cosa es inexorable? Luego habla sobre, porque oye mi programa, Sopa de Letras, la génesis. Vamos a toda madre. Luego, lo antagónico, lo inexorabilis, que no se puede evitar, que tiene que suceder. Lo inexorable, el paso del tiempo, el inexorable paso del tiempo. Es lo inexorable, lo fatal. Bueno, puta, pero ya vayan varias. Lo antagónico, coño, lo contrario a, según se sabe, ¿no? Y todo involucrado en una paradoja. Ah, ching, sí. En la interacción, que la refregada. Luego llega el otro y decía que no sabía leer y decía antítesis. No, es la antítesis. Total, lo llevamos con abstracto, inexorable, ¿cómo? Tautológico, para la madre, ni yo sé lo que es tautológico, tautología, repetición o algo así. Tautológico, ¿qué es tautológico? Es repetición de algo, ¿verdad? O balbuceante o tartamudeo o algo así. ¿Qué es? No veo lo que es tautológico, repetición de uno mismo pensamiento expresado a distancia. Lo tautológico, la génesis, lo antagónico, lo paradójico y lo antitético o antítesis. A ver, ya me perdí. Bueno, ya, diga lo que ella ha dicho. Su finalidad era de la dichosa palabra. Dichosa, es un dicho simplemente, le vale madre todo. Eso es lo que dijo, pero no es todo. Como decía Raúl Velasco, aún hay más. Llega la señorita y hace una conferencia muy bella, por cierto, y nos explica cómo con esta serie de asuntos nos trata de decir y me dice toda esta serie de acontecimientos son evidentemente
pero yo lo que digo es, no mames. ¿Cómo? Sí, dijo así, no mames. ¿Cómo? Digo, es decir, no, yo no estoy ni a favor ni en contra de los estudiantes. Bueno, yo tengo una proclividad interior, como lo pudo haber pensado González Casanova, de decir, ay, estos jóvenes tienen una gran razón, la juventud actual tiene una grandísima razón de reprocharle a la senectud, a nosotros, el pinchurriento mundo que les hemos heredado. Claro que tienen razón. Pero ¿cómo puedo avalar el hecho de que ellos, y junto con los de la dichosa palabra, representen el clamor, la queja, la palabra, la antorcha de una juventud que ha abrevado, succionado, mamado en la ubre, ahora sí que tautológica, del discurso de los medios de comunicación para exponer sus dolores? Ahora, ¿cómo vamos a celebrar un diálogo? Tenemos que poner los códigos del léxico, lo cual significa cómo carambas vamos a hablar. ¿A quién le hago caso? ¿Al joven que me dijo lo tautológico, la paradoja y lo inexorable? ¿O a la niña que me dice no mames? Es pregunta. Por eso narro, el diálogo no se puede dar. Por un lado estamos ante el casting de la dichosa palabra, por una parte, y por el otro lado, que sí sálganse, porque si no, no discuto, que a narro lo que sea, cada quien se le entiende lo que dice, y estos pobres muchachos, que en todo caso, no pobres porque sea discriminatorio lo que digo, sino que desde el punto de vista del diálogo, va a ser muy difícil. Y por otra parte, la palabra sentenciosa del comandante Espartaco y de Mondragón y Cal, que dice, no me obligues, yo soy buena gente, pero es lo que te digo porque si no te va a caer duro y fuerte. Bueno, y para que sea parejo, aquí tengo una entrevista que dieron al colectivo Malatesta, la única que han concedido. En ella los muchachos que tienen tomada la rectoría manifestaron su disposición para dialogar con las autoridades universitarias e incluso desocupar las instalaciones. Órale. Siempre y cuando seamos escuchados y se responda a nuestras demandas. Desde el inicio de esta acción hemos sacado un comunicado diario llamando a la discusión y ellos señalan que es la rectoría la que desde el primer día se ha negado al diálogo. Dice que desde su perspectiva el único funcionario universitario con facultad para resolver sus demandas es el rector. Ellos realmente mantienen la toma del edificio desde hace 10 días y lo que ellos piden es que se revise la modificación a los planes de estudio. Señalan también que hubo un montaje de las autoridades del colegio sobre los hechos ocurridos el 1 y 5 de febrero, donde sí se suscitó violencia, porque, dicen ellos, mandaron a un grupo de trabajadores a golpear estudiantes activos y 4 días después criminalizaron la protesta social con un ataque porril de la Federación de Estudiantes de Naucalpan. Fíjese, señor Saldaña, que yo veo ya mucha desesperación en la población ante este tipo de situaciones porque se busca, se plantea, se quiere hablar y se responde con violencia. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, aunque ya sea una noticia pasada que no es trending topic, como dice usted, fue la conclusión tan interesante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer el 10 de abril sobre lo que ocurrió el 1 de diciembre. Y fíjese que señala en esa
en esa conclusión que el día de la toma de posesión presidencial, la violencia de esa jornada solo pudo haber venido desde arriba, y tanto sus ejecutores inmediatos como los mandos operativos y los efectivos policiales movilizados no pudieron ni podían tener idea de la empresa de la que eran comparsas. Fíjese, los 50 jóvenes, según el reporte de la comisión, que está publicado íntegro en la página web de la radio Nueva República, desde temprano se identificaron 50 personas más o menos, que de manera deliberada lanzaban artefactos explosivos, petardos y bombas molotov, piedras y otros objetos contra la policía, además de ocasionar daños a los señalamientos. Y hace una narración este reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se señala que los policías vieron a estas gentes que realmente sí empezaron a hacer destrozos, que sí hicieron vandalismo y no movieron un dedo, pero empezaron a agredir a los manifestantes, y eso indignó a los muchachos. Bueno, yo no sé usted, pero yo si voy caminando y a mi hija, a mi esposo le empiezan a pegar sin que esté haciendo nada, pues yo lo trato de defender aunque sea bolsazos, ¿no? Y eso irritó. Sí, aquí lo que estás narrando. Pero fíjese, los verdaderos... Sí, no, sí, un poquito nuestro programa es tendría que ser, porque si no, para no convertirnos en un programa que eso lo hace excelente, extraordinariamente bien, el espíritu de nuestra admirada Carmen Aristegui. El hecho de que lo que tú planteas, un poco dentro del ámbito de qué está sucediendo y cuáles son las causas y los motivos por los cuales, dentro del arte de gobernar, el derecho a garantizar nuestras canonjías y en la línea de los derechos y las obligaciones hay algo que está tergiversado, desencuadernado y jodido. Lo que tú estás planteando, sin que nos convirtamos en un exhaustivo y canino seguimiento de quién tiró la bola, a quién le pegó, dónde le pegó, cuántos dientes le tiró, a qué horas. Bueno, eso ya lo hizo la comisión. Eso ya se hace. Ya se hace hizo exhaustivamente, no. Y es la búsqueda del rating. Se puede decir en alguna parte que sea la búsqueda del rating. Puede ser también que sea una labor periodística, eso no lo examino. Pero sí lo que sí hay que decir es el estado y el grado de ideologías que generan esa descomposición. El grado de concepciones o ideas que se tienen del poder y su aplicación. Es evidente, y es materia de nuestro programa, que tiene un pensamiento alternativo, el hecho de examinar qué es lo que está aconteciendo con el manejo del poder en México. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, es decir, cómo se maneja el poder para un señor, y lo vimos en recientes sexenios, que necesita consolidar, fortalecer su presencia, necesita problemas. Necesita problemas porque con la solución de los problemas le aplicamos el carbonelazo de Veracruz. Señor gobernador, allá vienen 5,000 indígenas de banderilla que van a tomar y a destruir Jalapa. ¡Qué bruto! ¿Qué hacemos? Déjeme ver si puedo. Y ahí salía Carbonell, mi amigo, a arreglar el problema y venía a decir, señor, me costó mucho trabajo. Uf, estoy hasta sudando. Pero ya los acabo de convencer. ¿Y cómo lo hizo? Los compré. Así es que viene la lana para pagarles. Es decir, crear problemas para jerarquizarse al arreglarlos.
un día un señor vino a pedirme trabajo y me dijo, yo le aseguro a usted que no le voy a crear problemas que no le pueda resolver. El tonto creyó que lo que le decía su maestro tenía que decírselo a mí. Él dice, nunca crees problemas, allá tu patrón, no le vayas a generar problemas que no le pueda resolver. Genérale problemas que sí puede resolver. Es la técnica de la computadora. Usted habla de un técnico en computación, puta, le dice que está terrible. No, nunca se puede, hijo de la fregada. Y resulta que se puede yendo a comprar al Palacio de la Computación un pinche disquito que vale 100 pesos. Pero antes ya le dijo el ingeniero, yo busqué un ingeniero. Digo, oye, ingeniero, tú puedes decir, bueno, yo podría dirigir toda la operación de tu programa y no sé qué más, y sabe qué, pero necesito un ayudante. Entonces, él vendría 1 o 2 veces por semana y un ayudante además para todo. Y entonces no es factible que organicemos los problemas porque cada empleado magnifica en esos aspectos computacionales el problema. Así en la política. ¿Qué necesitamos para que yo tenga la posibilidad de crecer? Que haya un problema para manifestarlo. Eso se ve. Ahora, necesitamos nosotros que haya en los medios de comunicación, que no lo hay, no quien siga las características del delito, su comisión y las gotas, litros o decilitros de sangre derramados, sino ver qué es lo que está ahí. ¿A quién conviene que haya problema en México? Primero. Es decir, un problema, ¿para qué sirve? ¿Consolida o no consolida? ¿Fortifica o no fortifica el poder? Es lo que hay que ver. Ahora, ¿se puede reestructurar a un país sin reestructurar a la persona? Yo para mí que no. Así es, sí, ciertamente. Estaba yo viendo ayer un programa ya viejo, pero me dio mucha la tentación de que estaba un hombre hablando de derechos humanos en el canal, en el cual se llama el canal de la Cámara, canal de judicial. El Congreso. El canal del Congreso. En el canal del Congreso. Estaba Bobby Watson, hasta lo apunté. Estaba en inglés. Y estaba hablando sobre los derechos humanos y lo hacía como lo puede hacer cualquier hombre en el mundo. Estaban los diputados ahí sentados en primer término, ahí, muy puestos, muy peripuestos, así se dice, oyendo una conferencia magistral. No tenía nada de magistral. Era un cuate que leía una serie de datos conocidos y archiconocidos en el mundo, cualquiera de las páginas de Galeano, cualquiera de las páginas de Sartori, o cualquiera de las páginas de Chomsky, que son los únicos, ya estoy como Alvin, son los únicos 3 que me acuerdo. Son con los que coincido. No, ya coincido con muchos otros, pero en fin, ahorita me acordé de esos 3 y me acordé de otros, lectura de 3 libros. Bueno, entonces estaba diciendo Toby Watson, y había alguien del Congreso que era el traductor. Y dice Bobby Watson en uno de cuando un joven, un niño llega a la mayoría de edad, ha recibido de la televisión el impacto de 250,000 muertes. Puta. Hubieran visto ustedes, le costó un gran trabajo al traductor decir que la televisión le había dado a un niño joven, cuando llega a la mayoría de edad, 250,000 muertes. Es un hecho real que estaba en dificultades,
para decirlo. Y tuvo que decirlo finalmente, porque al otro lo dijo como gota de cebo y tuvo que traducir. Pujó, en realidad, se apellida un tal diputado o señor Castillo. Bueno, hablaron de los derechos humanos, hablaron de habló ese señor, no los diputados. Los diputados le dieron las gracias, y uno en particular, y es a lo que yo quiero referir mi comentario, tiene una gran dificultad, y esos hombres que tienen una gran dificultad para clarificar sus ideas y que tienen un prurito, a ver, ¿qué es prurito? Así como una preocupación interior grande por darme a entender de dónde provienen, quiénes son, cuál es su cultura y definirse por su manera de ser. Deseo persistente y excesivo de hacer algo de la mejor manera posible, el prurito de su cultura. Había uno que tenía el prurito de la extranjeridad, no se dice, bueno, él quería que yo supiera que es español, quizá ni se dio cuenta. Usted está hablando en la Cámara de Diputados y dice el diputado, no, en España sí, en México no. Nosotros no hablamos del diputado, del diputado. Quizá en Veracruz, diputado, así en la cantina. Pero en la Cámara, con un científico americano en una conferencia magistral, yo no digo el diputado. Bueno, y ya esa primera me dice, ya entonces tenéis la posibilidad de venir. Tenéis ni madre. ¿Que eres abarrotero? ¿Que sirves en el Círculo Español? ¿Que eres mesero de Covadonga, del cabrito español, o vayos de mi amigo Tolentino? ¿Cómo se llamaba mi amigo? Chin. ¿No era mesero del cabrito? No. Entonces, sí, en una de estas hice un ejercicio que les recomiendo a ustedes. Cuando noten que alguien está manoteando de una manera rara, quítenle el sonido. Le quité el sonido, entonces era una serie de payasadas, te botaba uno de la risa, porque contaba cosas, contaba con un dedo así al revés, se ponía los dedos al revés para contar, decía A, B, C, B, C, el ABC de mejorar, 20,000 tonterías, duró como 10 minutos y ¿saben qué entendimos? Nada. Y luego otras personas igual. Yo digo, oye, y todos esos diputados pagados por la nación y por nosotros, ¿de qué caramba sirve eso? Y se diluyó todo, y nunca hubo un comentario sobre la esencia de la conferencia. Ellos estaban haciendo un programa de televisión, se llama el Canal del Congreso. ¿Qué dice aquí? Ahora, señor Saldaña, a mí me llama mucho la atención eso, que es tanta la información que nos dan, y sobre todo más enfocada a distraer que a informar realmente, que un informe tan trascendente, porque ya no es lo que yo opino, lo que opinaron los muchachos o el que vio, el que no vio. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta un informe ya formal sobre lo que ocurrió y no se ha difundido. No, pues no conviene. Oye, es como que la comisión de, a ver esta pregunta para el Twitter, oigan, ¿no podrían informarme si la Comisión de Derechos Humanos depende de la Profeco? A ver. Bueno, el hashtag que ayer predominó de Lady Profeco. No, hombre, perdóname, mi querida Mona Lisa. Es decir,
También tengo que darle los códigos de la pinche crítica que tengo. Oiga, sí. Es obvio que la Profeco es una institución fantasma desde hace mucho tiempo, que no está efectiva y absolutamente, lo puedo decir, salvo hay casos excepcionales, y eso porque mi amigo Bertol, no me acuerdo cómo se llama, el director, le digo, oye, tienes que hacer algo, y algo intentamos alguna vez, pero con dificultad total, ni se logró, ahí está el pleito. Y tengo otro pleito con Sky, nada, paga y calla, porque son instancias de avenencia, de diálogos de convicción, de llegar a un arreglo, y con aquellos cuates nunca llega uno a ningún arreglo porque tienen un equipo de leguleyos y abogadetes que de una manera canina defienden a su empresa. Entonces, para mí, eso y la carabina de Ambrosio vale gorro. Bueno, pero lo que ocurrió, que esto es una respuesta inmediata de Profeco que podría alegrar a todo el mundo, fíjese. Pero qué alegrar, mi querida, mira, es irónico. Mire. Por eso, pero si vivimos en un mundo en el cual llega alguien a un puesto de servicio a la comunidad y dentro de sí mismo, y no hablo del señor Benítez ni mucho menos, es generalizado, lo transforma en una compensación teológica que Dios ha nombrado a aquel hombre y lo ha señalado con su dedo divino para ser el que tenga poder. El mexicano, si hay algo que no sepamos manejar, es el poder, y no lo hemos aprendido a manejar porque todos los que tienen poder por deformación así no lo han manejado, y nuestro padre quizá no manejó bien su poder, y el maestro de la escuela sindicalizado no, y la televisión no lo maneja, y el gobernador tampoco, y el pinche presidente municipal tampoco. Vivimos en un país donde la más baja calificación es el manejo del poder. Entonces, cuando yo digo los derechos humanos proceden de la Profeco, es que la Profeco no tiene dientes, para decirlo en una palabra asquerosa que usan los políticos, no tiene autonomía para actuar por sí misma. El sueldo se lo paga el gobierno, por ende los empresarios, por ende no sirve para nada. Por eso preguntaba, ¿los derechos humanos es una dependencia de la Profeco? No, señor Saldaña, para nada. Parecería. No, parecería ser. No, mire, le voy a mandar el reporte que sacó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es un reporte muy documentado, muy formal, nada que ver con Profeco. Permítame un segundo. La realidad es que vivimos en un país donde hay el 95% de casos criminales, delictivos o fraudulentos no resueltos. En consecuencia, debemos pensar que no hay justicia. Mi pregunta fundamental es, ¿ha mejorado la situación con la o las instituciones dedicadas a los derechos humanos? Bueno, cuando alguna vez por lo menos sacan un reporte completo, bien documentado, debería de saber. Debería. Ok, te lo voy a plantear de otra manera. Con las diversas instituciones de derechos humanos. Mira, por ejemplo, en el caso de Songolica en Veracruz de hace tantos años, por encima de los derechos humanos, nunca se supo la verdad ni se castigó a quien se debería, por decirte algo. Por eso, ¿y cómo es posible que el día que sacan de veras ya un reporte donde dice exactamente qué pasó
después de una investigación minuciosa, no se difunda. Es otra cosa, son dos cosas diferentes. Claro, En consecuencia, el hecho de que haya una institución muy noble, muy digna, muy grande, que haya sacado un reporte muy acucioso, como tú dices, para efectos de que haya justicia, valió gorro. En consecuencia, la solución no es que haya 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta en banderilla hay una comisión de derechos humanos. No, eso no es lo que va a cambiar la situación. La situación y el diagnóstico tiene que ser otro. Pero la existencia de derechos humanos, Acteal, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Aguas Blancas, ¿qué ha sucedido? Atenco, ¿qué ha sucedido? Hay miles y miles de mexicanos para los cuales, con o sin derechos humanos, son víctimas trascendentes, doloridos, y ha cambiado su vida, víctimas de la no existencia del derecho, de la justicia y de la impartición correcta de ella. Y sobre todo a los medios les conviene que no se conozca este tipo de reportes. No, pues están ahí los medios también. Ahora, como ya nos vamos y nos faltan 2 minutos, no quiero dejar sin mencionar que este programa, atendiendo a las causas más nobles de los empresarios mexicanos, crea desde este mismo momento, y ojalá tengamos seguidores, el Consejo Nacional de Defensa al Patrocinador Televisivo. Esta mañana con indignación me di cuenta que un programa auspiciado, pagado, como yo sé, son cosas que se compran. Estaba el señor licenciado Beteta haciendo el programa de Tabasco, y justamente cuando el señor gobernador Borges iba a hablarnos de cosas excepcionales de esa bella entidad mexicana, cortaron inmisericordiamente al gobernador durante 2 veces. No hay derecho. Es decir, si un programa de esa naturaleza, obviamente que se paga, aunque diga, gracias por venir, gracias por invitarme, no, gracias, no, de veras, muchas gracias. Oiga usted, qué bueno que se fijó en nuestra tierra, dice el gobernador. No, oiga usted, pues qué gracias, se daban las gracias mutuamente, uno por haberse fijado, otro por haber venido, y bueno, estaba muy chistoso, porque hasta que dijeron gracias por su tiempo, coño sí, pero el tiempo se compra y se vende. Bueno, de veras, hombre, vuelva cuando quiera. Bueno, pues sí, entonces creamos el instituto o la comisión de defensa de los patrocinadores, porque 2 veces, pues sí, y ahora le voy a decir a usted que la selva campechana, y un comercial, y entre el doctor Jimmy, el doctor que habla como un niño, les venden a los niños venden medicina como un niño retrasado, puta madre, caray, ¿cómo piensan de nosotros que somos retrasados? Bueno, le cortaron para poner eso. Y ya ni modo, y luego al último ya dijeron gracias por su tiempo, al contrario, y 2 veces cortaron al gobernador Borges, y así como dijo, a propósito, pagado o no pagado, o ha de haber ido gratis, Beteta. Tiene una tierra bellísima, en serio, Tabasco, vale la pena esa, igual que Veracruz y todo eso. Bueno, vámonos, mi querida Mona Lisa. No sin antes agradecer a quienes nos retransmiten, la nuevarepublica.org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, La Poca Madre de los Poderosos, La Patria es Primero, byronbarranco.com, jovenesconorona.com, La Revoltosa DF Blogspot, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, en Venezuela, la Radio del Sur, el 92.5 FM en Táchira, Radio Daniel Viglietti,
En Uruguay, el 105.3 FM del Carmen, Radio Amanecer y Radio Es FM. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, Radio Gualcho. En España, Radio Contrafarsa. Pues es todo, señor Saldaña. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Mona Lisa. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Estén muy todos. Esto fue El Alternativo. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Una cosa, estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Piénsalo bien, mulata, piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro, mira cómo lloro. Mira que solamente Dios sabe lo que sufro yo. Di que tus rosales florecieron para mí. Da. Inflado al mexicano y han hecho un pueblo obeso, y en las escuelas han propiciado la corrupción y no sé qué y no sé qué, y ya nos tienen hasta el gorro con su producto. Qué bueno que lo repartieron. Otros sí es como dicen, qué barbaridad, qué falta de respeto al derecho. El derecho a la libre empresa indica que en México tiene que haber seguridad para el pobre comerciante que ha hecho el empresario su pobre dinero con esfuerzos, que pagando todo, pagando lo justo, que ha empleado tanta gente, que ha creado, pobre señor Maseco, y tal, y tal, y tal, y tal. Y a cada quien. Y el pueblo dice, hijo de lo que hay. El pueblo que con una sonrisa de oreja a oreja se lleva para su casa los paquetes que le regalaron los estudiantes y dice, dadas hasta puñaladas, hijuela. ¿Qué hay que hacer? Hay que rehacerlo todo. Todo está deshecho. Cuando digo que todo está deshecho, no lo tome usted como un signo de pesimismo. Es que qué caramba se salva de lo que acabo de decir. Nadie. Nadie. El ámbito democrático queda lesionado porque empresas beneficiadas y corruptas han hecho de la ciudadanía lo que han querido. La publicidad ha hecho que usted obedezca ciegamente no solo lo que pueda ser utilitario, sino aquello que constituye un pingüe negocio, es decir, un gran negocio, aunque vaya a perjudicar a su salud. Los gobiernos nadan en un mar de corrupción. Los estudiantes, los sindicatos, por lo consecuente. Se ha preparado convenientemente y se ha educado a esos jóvenes, y sus maestros tienen la educación necesaria para dejar una herencia que han forjado pueblos que se convierten en cuasi religiones y que siguen vigentes no sé por cuánto tiempo, y
viene un siglo y viene otro, y viene un sexenio y viene otro, y las cosas se consolidan. Y lo vimos por donde quiera. Es decir, si se necesita filmación, se filma. Si necesitan camiones, hay camiones. Y si no, no existes. Así es, pero indudablemente Pedro Vargas fue una voz privilegiada, era una caja de resonancia maravillosa, ¿no? Pedro Vargas fue un extraordinario cantante. Es el equivalente, bueno, no es mucho menos, hay gente que no le gustan las comparaciones, pero en Cuba hubo también un cantante de su misma jerarquía musical y que se llamó Barbarito Díaz. Me parece, sí. Entonces eran dos tenores, eran dos hermosos, ¿qué diría yo? Hombres adultos, y cuando puedan búsquenle ahí en el YouTube la voz de Barbarito Díaz y vean lo de Pedro Vargas, y siempre se me han parecido muy paralelos. Adelante. Los tenores, hermosa voz. También nació Duke Ellington, el grande del jazz, ¿no? Bueno, pero eso es en otra línea, ¿no? Que también es aniversario, ¿verdad? Sí, hoy nació también. A mí me encanta el jazz. Bueno, está bien. No, pues el día de hoy inicia la caravana abriendo puertas a la esperanza en Caléxico, en Mexicali. Van rumbo a Washington. Y de ahí, desde Caléxico, se van a desplazar por alrededor de 26 ciudades de la Unión Americana hasta llegar a Washington el 26 de mayo, o sea, del 29 de abril al 26 de mayo. Poco a poco nos irán diciendo Señor Saldaña, muy buen día, estimado auditorio, también muy buenos días, hoy 29 de abril. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi querida Mona Lisa, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué novedades hay? Bueno, el día de hoy empieza la caravana. El día estaba yo tuiteando ahí que es el Día Internacional de la Danza. También. Pues nosotros estamos en una danza hace mucho tiempo. Para acá, para allá, te mandan una ventanilla, te mandan otra, hablas con uno, hablas con otro y finalmente no arreglas ni madre, no arreglas nada, ¿eh? Y la gran tristeza de que la danza es tan hermosa, ¿no? Pero sentido que no, pues no. Sí. También del día de hoy es aniversario del nacimiento de Pedro Vargas. Sí, ya vi. Un hombre maravilloso, a mí me tocó una vez verlo y yo me quedé cerquita, estábamos en un centro nocturno y estaba de cliente. Y muy sencillo, se le pidió que cantara y hacía capela, señor Saldaña. Muy sencillo, era un personaje. Yo lamentablemente no lo pude tratar porque él ya estaba casi retirado, y podría haber venido a mi programa, pero él era de una gran fidelidad a Telesistema y hasta bueno, él y no venir a mi programa. Pues no pasaba nada, había otros cantantes, pero hubo algunos de una gran fidelidad y nunca aceptaron presentarse, aunque ya estaban retirados, y yo estaba ya en el Canal 13, que era del gobierno de la República, y ni así, el poder televicrático se manifestaba desde entonces. Esos contratos en exclusiva, ¿no? También hoy nació... No, que contratos, ni que la madre, perdón, no se usaba contratos, era o eres de los otros, y eso perdura en la actualidad. Es decir, son ideas... Los lugares de su recorrido, yo les pregunté, pero aún están por confirmar. Pero esta caravana la va a encabezar el religioso católico y defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde. Irá acompañado de alrededor de 50 personas, familiares, y pues la idea es entrevistarse, hacer conciencia y entrevistarse con congresistas de Estados Unidos sobre la urgencia de una reforma a las leyes de migración. Justamente coincide esta caravana con la visita de Obama este fin de semana. Ojalá puedan llevar adelante su proyecto. Hay gente que dice, no, ya para qué.
pierdan la esperanza, pero hay gente que no se da por vencida, ¿verdad, señor Saldaña? Qué Ojalá. bueno que así sea. Así es. A mí me da mucho gusto, pero ¿qué te voy a decir? Ese estirpe del luchador en México no opera, porque en México la jerarquía de los valores está tergiversada. Aquí, por ejemplo, un premio fundamental es un premio que da TV y novelas, y nadie dice nada. Y entonces, ¿qué te voy a decir? Si todo está, los antivalores se vuelven valores. Lo que debe ser es intrascendente, y lo que es, dependiendo de quién sea el propietario, debe considerarse como un mandamiento de la ley de Dios. Es decir, los aspectos más fundamentales de la democracia en México, por ejemplo, y como ya tenemos una educación antivalores, es decir, lo que es valioso ya no cuenta. Lo vemos muy, muy normal en un hecho en el cual nosotros nos podemos o alegrar, permanecer impávidos, condenarlo, o ser indiferentes, o aplaudir o comprenderlo. Una serie de estudiantes en revolución, en huelga y en protesta ven un camión de Bimbo, nótese, Bimbo y Coca-Cola. Los estudiantes, por algún mecanismo extraño que puede ser de diferentes causas, pueden hacerlo por por molestar, por espíritu de desorden, por venganza, por ideología, por echar relajo o por crear disolución social, o porque están las cámaras de la televisión. Nótese, saquean los camiones y se los reparten a la gente. La gente toma el producto de aquel saqueo y se va con una sonrisa de oreja a oreja a su casa. Es la ignorancia y la pobreza. Y el pinchurriento locutor, indignadísimo, le dice al gobernador: apalealos, hijo, ¿no ves que están perjudicando a mi patrocinador Bimbo? Cada quien tiene sus razones. El estudiante que está en huelga con su pasamontaña tuvo una serie de motivaciones para romper el camión y abrirlo. Aquí hay quien pueda pensar: vaya, qué bueno, nos vamos a tomar venganza porque han retacado de harina al pueblo de México y han engordado con chacorroles o con morinolas o como se llame la madre esa, han